15 de septiembre de 1821. Uf, esa fecha resuena, ¿no? En toda Centroamérica. Es el Día de la Libertad. Pero, ¿de verdad fue una ruptura total con el pasado? Hoy vamos a meternos de lleno en un evento que a primera vista parece muy simple, pero que si le rascamos un poquito, esconde un montón de complejidades sobre el poder, la sociedad y, sobre todo, sobre quién realmente salió ganando con todo esto. Y es que, si lo pensamos, a diferencia de las guerras brutales que vimos en otras partes de América, la independencia de Centroamérica se selló con una firma. Así, en una reunión de señores importantes. Las fuentes lo describen como algo relativamente pacífico, o sea, una transición muy de élites, ¿no? Casi como pasarse el poder de mano en mano, de una forma muy civilizada. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Esta es la pregunta del millón. Si no hubo una guerra tremenda, ¿qué clase de revolución fue esta? ¿Y para quién exactamente era esa libertad que se acababa de declarar? Entender esto es clave, no solo para 1821, sino para los más de 200 años que vinieron después. A ver, vamos a desmenuzarlo. Ok, para entender por qué todo explotó en 1821, tenemos que echar un vistazo al panorama completo. Hay que mirar hacia afuera. Porque, a ver, Centroamérica no era una isla aislada del mundo, ¿verdad? Era más bien como una esponja, absorbiendo un montón de ideas y eventos que estaban literalmente poniendo el mundo de cabeza. Cada uno de estos puntos fue como un martillazo al viejo sistema. La Revolución Americana, ¡boom! De repente había un modelo de que sí se podía. Luego la Revolución Francesa y la Ilustración. Esas ideas de libertad, de igualdad, de derechos, calaron hondo en la élite criolla, que era educada, pero estaba muy frustrada con su rol secundario. Pero ojo, el verdadero catalizador, la gota que derramó el vaso, fue Napoleón. Cuando invade España y quita al rey, de repente crea un vacío de poder gigantesco. El imperio español se tambaleara. Y el sueño, la visión que se tenía para una Centroamérica libre, era enorme. No era solo un «ya no queremos ser de España» y listo. No. Había gente, como el mismísimo Simón Bolívar, que veía el potencial de crear una nueva potencia mundial. Un centro, imagínense, un centro de comercio y política para todo el planeta. O sea, el sueño era gigante. Pero, un momento. Ese cuadro tan bonito y pacífico de 1821 no nos cuenta ni la mitad de la historia. La realidad es que el camino para llegar ahí estuvo lleno de intentos que fracasaron, de conspiraciones que se descubrieron y sí, de gente que perdió la vida. Hubo una lucha, y muy seria, aunque no fuera una guerra total. Miren, una década antes de esa famosa firma ya había gente jugándosela toda. En 1811, el primer grito de independencia en San Salvador. Luego, en 1813, la famosa Conjuración de Belén en Guatemala, donde a los conspiradores los sentenciaron a muerte. ¡A muerte! Y todavía hubo otro levantamiento en 1814. O sea, esto no eran charlas de café. Eran actos de rebelión en toda regla, que terminaban mal, con persecución, cárcel y muerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué de repente sí se pudo? Bueno, en gran parte fue el liderazgo. Por un lado teníamos a José de Bustamante y Guerra, el capitán general que era un muro. Implacable. Cualquier intento de rebelión, ¡pum!, lo aplastaba. Pero luego llegó su sucesor, Gavino Gainza, y era todo lo contrario, un tipo débil, fácil de presionar. Y su indecisión básicamente abrió una puerta que Bustamante había mantenido cerrada con puño de hierro. Y con esa puerta entreabierta, llegamos a 1821. El escenario estaba listo. Un liderazgo español débil en la región, un mundo que ya no era el mismo, solo faltaba una última pieza de dominó por caer, el empujón final. Y esa pieza de dominó cayó desde el norte. México declara su independencia, y de repente la Capitanía General de Guatemala queda en una posición súper incómoda, casi imposible. Por un lado, una España lejana y en caos total. Por el otro, un nuevo vecino gigante e independiente. Seguir siendo una colonia ya no tenía sentido, era inviable. Esa noticia, cuentan, fue el chispazo final que encendió la pradera. Y justo en esa reunión clave, la del 15 de septiembre, aparece una figura fundamental, José Cecilio del Valle,
un intelectual brillante. Y cuando él toma la palabra, no es para decir no, esperen. Al contrario, es para argumentar por qué la independencia no solo era necesaria, sino que era justa. Él fue el que dijo, ok, hagámoslo, pero hagámoslo bien, de forma ordenada. Y fue él quien, pluma en mano, redactó el documento final. Le dio forma, le dio estructura a todo ese clamor que venía de la gente. Y escuchen esto, la primera línea del acta es súper reveladora. Dice que la independencia es la voluntad general del pueblo. Y ojo, no era puro cuento. Afuera del palacio, en la calle, había gente, mucha gente, gritando, pidiendo la independencia. Así que, aunque el documento lo firmaron los de arriba, la élite, la presión de verdad, el empuje, venía de la gente de a pie. Listo, se firmó el acta, se declaró la independencia. Fiestas, cohetes, todo bien. Pero ahora volvemos a nuestra pregunta del principio. ¿Para quién fue la fiesta? Al día siguiente, el 16 de septiembre, ¿qué cambió de verdad para la inmensa mayoría de la gente? Para entender esto, no hay que suponer nada, solo hay que ver los números de la época. Y son tremendos. Miren, de casi 1 millón de personas, solo unos 40,000 eran criollos o españoles. El otro 95% de la población era indígena, mestiza, de otras castas. El 95%. Pero las decisiones, las grandes decisiones, las tomó ese diminuto 5%. Esto no es una opinión, son los datos duros. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? Para la gran mayoría de la gente, la independencia no significó un cambio radical en su día a día. Fue básicamente un cambio de jefes. Se fueron los gobernantes de España, los peninsulares, y llegaron otros, la élite criolla, los de aquí. Ellos tenían la plata, la educación, los contactos y tomaron el control. La estructura social de fondo, esa quedó casi igualita. Y claro, en esta historia oficial, llena de hombres firmando papeles, hay un montón de figuras que casi siempre se quedan en la sombra. Hablemos de las mujeres. Ellas no firmaron el acta, pero vaya que fueron cruciales. Dolores Bedoya de Molina, por ejemplo, fue la que agitó a la gente en las calles de Guatemala. Imagínense esa escena. O María Feliciana Miranda, liderando uno de los primeros levantamientos. O Josefa Chamorro y Manuela Antonia Arce, que se la jugaron operando en la clandestinidad como conspiradoras y mensajeras. Ellas fueron motor de la revolución, aunque el nuevo sistema las dejara fuera del poder. Y aquí hay otro punto que muestra cómo fue la cosa en realidad. La libertad no llegó para todos el mismo 15 de septiembre, para nada. Tuvieron que pasar casi 3 años, para que en 1824 por fin se aboliera la esclavitud en Centroamérica. Esto fue gracias al impulso del sacerdote José Simeón Cañas. Fue un paso gigantesco, claro que sí, pero nos demuestra que la independencia fue un proceso larguísimo, no un solo día en el calendario. Y bueno, con esto vamos cerrando. La independencia de Centroamérica fue, como vemos, un evento súper complejo. Por un lado, una élite tomando el poder. Por otro, impulsada por ideas que venían de todo el mundo. Y muy importante, por la presión de la gente en la calle. Fue el comienzo de nuevas naciones. Pero nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando. Si las bases de un país son puestas por un grupo tan pequeño, ¿cómo afectan esas primeras decisiones a las estructuras sociales, a las desigualdades que vemos todavía hoy en día?